Buenas tardes, compañeros y maestro. Hoy vamos a ver el tema de sindicalismo, empresarios y Estado en México, Umbral o Nueva Era, de José Otón Quirós Trejo y Luis Humberto Méndez Ibarrueta. Este texto da lugar al estudio de la composición técnica, social y política del sindicalismo y los empresarios del país, las diferencias entre sus sectores más importantes y la manera en que cada uno de ellos se relaciona con el Estado. La manera en que se ha ido transformando el corporativismo y cómo el Estado cambió sus formas de relación con las clases fundamentales y los rumbos que sigue el patrón de acumulación neoliberal. Hacen un análisis de tres grandes sectores de la economía nacional, que desde los años 80 conforman una parte importante de esta. Estos son el sector público, los sindicatos y los empresarios privados, nacionales y multinacionales. Además de estudiar el origen del capital de las empresas de estos sectores y el tipo de comando empresarial que ejercen, elementos que determinan la composición técnico-económica y social de sus trabajadores y el tipo de acción de la misma, se estudian también las ideologías directorales que predominan en la gestión del trabajo y de su producción. Las ideologías directorales tienen un papel fundamental al interior del proceso laboral e influyen en las relaciones externas de los capitalistas con la sociedad, con otros empresarios, con los partidos y con el Estado. Las burocracias sindicales rechazan la contaminación de la política en sus negociaciones con los empresarios o se deslindan de sindicatos combativos calificando peyorativamente su politización. Los empresarios buscan ocultar el ejercicio de su poder político dentro de los centros de trabajo, esto utilizando términos técnico-administrativos, justificados por sus ideologías directorales. La racionalidad técnico-económica es el pretexto y sustrato de las acciones políticas del capital sobre los trabajadores. Incluso el cierre de un centro de trabajo para reprimir a obreros que están en huelga y así no pagarles los salarios caídos es legal y justificado en la Ley Federal del Trabajo, cuando el empresario argumenta causas técnico-económicas para justificar este cierre. Además que hay una existencia de un neolenguaje con conceptos asépticos que es el equivalente al lenguaje cool de una sociedad individualizada que evita llamar a las cosas por su nombre. Los empresarios forman y han formado parte de la deteriorada relación corporativa con el Estado, de la misma manera que lo ha hecho el sindicalismo. Desde los años 70 manejaban un doble discurso. Por un lado atacaban al Estado corporativo, nacionalista e interventor de la economía, pero al mismo tiempo aceptaban los beneficios que éste les otorgaba y continuó otorgándoles. Los empresarios copartícipes explícitos o implícitos del corporativismo, como la burocracia sindical, tienen sus propias formas de presión para direccionar la política económica del Estado a su favor, y que van desde la fuga de capitales hasta la del retiro de patrocinios al partido oficial en turno, o el uso de propaganda empresarial en los medios de comunicación. En cuanto a la separación de la economía de la política, esta les sirve para camuflar sus actos de poder dentro de los procesos laborales y en sus relaciones con la sociedad y el Estado, para disfrazar con un velo de racionalidad económica pura actos y negociaciones políticos que les sirven para obtener ganancias económicas. Esta racionalidad técnico-económica conlleva actos que tienen por objeto el de extender a la sociedad y al Estado el dominio político-cultural y la hegemonía que mantienen en el centro del trabajo. En el viejo pacto corporativo es explícito y en el actual, implícito pero vigente, los empresarios actuaban combinando su negociación política con el Estado y la racionalidad económica ejercida en su empresa. Los empresarios eran y son tan corporativos como los sindicatos. Reestructuración capitalista, desarticulación obrera, desorden social y recomposición del comando empresarial. La tasa de sindicalización ha descendido. Tan solo el sector industrial pasó de 22 a 11.6% en el 2002. La pobreza ha aumentado y las huelgas han reducido. En 2018 tan solo hubo 21 huelgas. Todo esto indica el triunfo del fenómeno social que acompañó a la construcción del neoliberalismo en México.
El ciclo de movilizaciones que culminó con la reestructuración capitalista y la desarticulación de las empresas y los sindicatos en la década de los 80 se inició en 1968 con la huelga de Ayotla Textil, pasando por las acciones del movimiento sindical ferrocarrilero, los telefonistas, la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Todos ellos parte de los sindicatos nacionales de industria y servicios, donde el Estado fungía como patrón. También se movilizaron sindicatos de empresas multinacionales, sobre todo la industria metalmecánica y automotriz, y sindicatos nacionales de la pequeña, mediana y gran industria de los corredores industriales. Desde aquellos años la composición técnica de los trabajadores del país se distribuye en tres grandes sectores: el sector público, las empresas de participación estatal y sus sindicatos nacionales de industria y servicios, las empresas de la industria multinacional asentadas en el país con sindicatos de empresa y secciones pertenecientes a sindicatos de rama a nivel nacional, y las empresas nacionales de la pequeña, mediana y gran industria. Este último se subdividía en dos sectores empresariales con visiones diferentes sobre el Estado nacionalista interventor en la economía y patrón de acumulación que debía seguir el país. Los empresarios nacionalistas y los empresarios que a partir de 1975 se aglutinaron en torno al Comité Coordinador Empresarial, el CCE, encabezados por el Grupo Monterrey. Este año, cuando el país comenzaba a sufrir los efectos de la crisis que había arrancado en 1972 y que daba por terminado el periodo del llamado desarrollo estabilizador, empresarios y organizaciones obreras emitían declaraciones y planteaban programas que mostraban desde ópticas diferentes que la relación Estado-sindicatos-empresarios debía modificarse. La Declaración de Guadalajara. La Declaración de Guadalajara fue emitida el mes de abril de 1975 y en mayo del mismo año, y no por casualidad el CCE publicó su declaración de principios en contraposición a la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y al intervencionismo estatal del gobierno. Mientras la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en la Declaración de Guadalajara llamaba a la creación de sindicatos nacionales independientes y democráticos, y además reiteraba su apoyo al nacionalismo revolucionario del Estado de la Revolución institucionalizada. Dentro de las demandas que contenía la Declaración de Guadalajara eran la defensa, la ampliación y perfeccionamiento del sistema de seguridad nacional, ahora bajo la dirección de los trabajadores y del gobierno, y el seguro contra el desempleo, la colectivización agraria, la expropiación de las empresas imperialistas y la defensa del monopolio estatal del comercio exterior, así como la intervención obrera en la defensa, reorganización, ampliación, reorientación social, regeneración interna y desarrollo planificado del sector estatal de la economía, para ponerlo al servicio del desarrollo nacional independiente. Si la tendencia democrática defendía una democratización de la relación sindicatos-empresarios-estados, reforzando las posiciones de los trabajadores dentro de la misma, el CCE se mostraba como un empresario antiestatista y privatizador, precursor claro del neoliberalismo. El CCE consideraba que la empresa privada debía ser la célula básica de la economía y las empresas mixtas debían estar sujetas a una administración privada. Consideraba también que la producción de bienes y servicios no constituía una función propia del Estado y que la tendencia sistemática del Estado a intervenir como empresario era un grave peligro para el ejercicio de los derechos individuales. En la Declaración de Principios del CCE se plasma: la lucha de clases como principio es un elemento antisocial. Su coordinación, por el contrario, es el único camino para alcanzar el bien de cada empresa, de sus integrantes y de toda la nación. Se anunciaba, pues, la intención empresarial de recomponer su hegemonía dentro del Pacto Corporativo Nacional. Durante los últimos años de Luis Echeverría Álvarez, el Estado se encargó de darle la primera estocada a los trabajadores nacionalistas revolucionarios de la tendencia democrática en 1976, al reprimir su intento de huelga general en instalaciones bajo el control de los electricistas democráticos. En 1977, José López Portillo les daría la puntilla a los sectores más radicales de trabajadores,
que continuaban defendiendo las demandas centrales de la tendencia democrática. Algunos de ellos eran sindicatos universitarios, trabajadores de la industria nuclear, entre otros. La Unidad Obrera Independiente fue desarticulada a través de los efectos del uso político de la reconversión industrial, despidos selectivos y el cierre o privatización por parte del Estado de empresas automotrices. La tradición popular del PRI llevó a José López Portillo a la presidencia y desde ahí se encargó de la reconciliación con el grupo que, además de apuntalar el CCE, tiene una fuerte presencia en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en la Coparmex y estrechos vínculos con órdenes religiosos. El boom petrolero sirvió para entusiasmar al Grupo Monterrey, que se endeudó y fue uno de los tantos grupos y empresarios que propiciaron la crisis de 1982. Sus errores financieros serían pagados con dinero de la sociedad durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Después del crack financiero de 1982, José López Portillo, quien decretó la nacionalización de la banca, en términos sindicales, con una acción gubernamental, coadyuvó a que los trabajadores bancarios o empleados, como todavía se consideraban algunos que todavía no estaban muy convencidos de su condición de asalariados, lograran salir del régimen legal de excepción que les negaba el derecho a organizarse sindicalmente. En 1982 se abrió un periodo en el que se fue gestando el empresariado oligopólico, beneficiario del patrón de acumulación vigente. Analizando los años que van de 1983 hasta nuestros días, desde una óptica de la reestructuración mundial del capitalismo, el sexenio de Miguel de la Madrid sentó las bases de una nueva relación entre el Estado y las clases fundamentales, y del cambio de rumbo del populismo nacional estatista al neoliberalismo empresarial. Es el Estado mexicano el que continúa jugando un papel determinante como agente del desarrollo, aunque ahora con mucho menos autoridad. El corporativismo reestructurado sigue siendo condición fundamental en la definición de la orientación económica del país y de las formas de distribución del PIB. Un corporativismo que obedece a la correlación de fuerzas sociales del momento, destacando los empresarios, los sindicatos y los partidos políticos. El corporativismo influye en la relación del Estado con el sindicalismo y los empresarios y en el sistema de estratificación social, que influye en la configuración de las clases sociales. Sirve como plataforma estructural con la que se determinan las formas y cuotas de distribución económica, de poder y de prestigio. Con la llegada a la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, el gobierno dio un giro de 180 grados, pues cambió la forma de funcionamiento y la estructura del corporativismo. Quedaría atrás el populismo nacionalista sustentado en el viejo pacto corporativo interclasista, mediado por el Estado y el PRI, que obligaba al empresario a distribuir parte de sus ganancias de acuerdo a reglas pactadas y planes sexenales de beneficios transclasista. A partir de la derrota del PRI en el año 2000, el corporativismo fue percibido como parte de un régimen que sería superado con la llegada de la oposición a la presidencia. También se pensaba que con la llegada de la oposición, por fin el corporativismo sería superado. El gobierno de Miguel de la Madrid inició la construcción del neoliberalismo, recogiendo las demandas de la Declaración de Principios del CCE. En los primeros 4 años de su gobierno modificó 40 artículos de la Constitución. Entre estos destaca el artículo 25, en donde se definía el papel del Estado como rector de los procesos económicos y sociales del país. El 31 de mayo estalló la huelga en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y 20 sindicatos de instituciones universitarias, además de varios sindicatos de la CTM, que no se detuvieron ante la contraorden de Fidel Velázquez. El gobierno de Miguel de la Madrid no solo enfrentó el papel privilegiado que tenía la CTM en el pacto corporativo, sino que también mostró su preferencia por el sector empresarial, esto otorgándoles nuevos privilegios como las concesiones para las casas de bolsa y absorbiendo la deuda externa de su fracción más beligerante, los empresarios del Grupo Monterrey, a través del fideicomiso de cobertura de riesgo cambiario. La ineficiencia de ese sector empresarial era pagada por la sociedad en un pacto típicamente corporativo. La intervención del Estado en los asuntos de la empresa privada, que dicho grupo discursivamente repudiaba. Como una respuesta defensiva, surge el sindicalismo de confrontación.
En este sindicalismo, trabajadores y sindicatos que estaban inconformes cambiaron tácticas y estrategias. En lugar de luchar por la creación de sindicatos paralelos, abiertamente independientes, ante los obstáculos de dirigentes charros, autoridades gubernamentales y empresarios renuentes optaron por batallar dentro de las estructuras institucionalizadas, creando secciones o sindicatos más combativos y con diferencias profundas respecto a los propios sindicatos y centrales corporativos a los cuales pertenecían. Era este un tipo de sindicalismo que no renunciaba a la defensa de sus derechos laborales, incluida la huelga, pero que tampoco se escindía de las organizaciones corporativas. Las presidencias del Partido de Acción Nacional, el PAN, profundizaron las crisis y siguieron avanzando en la consolidación de un corporativismo privatista y empresarial, cuyas bases fueron construidas por los gobiernos encabezados por tecnócratas priistas que fueron educados en Harvard. El desarrollo industrial manufacturero orientado a la exportación, descuidando el mercado interno, establecimiento de la industria maquiladora con sindicatos de protección, agroindustrias de exportación que marcaron la decadencia de la agricultura tradicional y provocaron la emigración masiva a Estados Unidos. El sueño compartido por Vicente Fox culminó en el fracaso de su proyecto changarrero, en una distopía que incluía el incremento de la economía informal y el desempleo. También incluía el aumento de la inmigración y la pobreza, de la violencia anómica y el crimen organizado. Durante los años que van de 1982 a la fecha, el Estado, a través de los gobiernos priistas y panistas, con la complicidad de una intelectualidad cooptada, proveniente incluso de la izquierda, transformó las relaciones entre el sindicalismo, los empresarios y el gobierno. La televisión se ha ido convirtiendo en factor indispensable de poder y aliado imprescindible del Estado empresarial privatista y de su sistema político electoral. La inercia proempresarial de los anteriores gobiernos neoliberales priistas dejó la mesa puesta para que el nuevo gobierno redondeara y afianzara un corporativismo franca y explícitamente empresarial, y al mismo tiempo la derecha le imprimiera su sello a las relaciones con las clases fundamentales. Los optimistas de la alternancia pensaron que con Fox habría un ataque frontal al corporativismo, nada más ilusorio. El pragmatismo empresarial del presidente y sus allegados lo aprovecharon para sus propios fines. Los grupos empresariales que tanto pregonaban la separación de la economía y la política ocuparon varios escaños y puestos de gobierno. Así lo hicieron varios miembros del Grupo Monterrey, consentido del presidente Fox. Actualidad de la relación Estado-sindicatos-empresarios, derecha y racionalidad empresarial inacabada. Este es el último subtema de la lectura. Dice que los principios actores que formaban parte de la relación sindicatos-empresarios-Estado han sufrido algunos cambios. Todavía subsisten los tres sectores que son la base de sendas composiciones sociales y políticas de trabajadores y empresarios. El sector más golpeado ha sido el sector público y de las empresas paraestatales, dentro de ellos del lado de los sindicatos. En el sector multinacional destaca la industria automotriz, que mantiene un sindicalismo economicista y de confrontación discreta y corresponsable, pues si bien sus organizaciones no son tan beligerantes como lo fueron en los años 70, en la actualidad cuando es necesario se recurre a la huelga, aunque al mismo tiempo, para mantener sus fuentes de trabajo, negocia y acepta los paros técnicos. Otro sector multinacional es la industria maquiladora, con sus sindicatos corporativos, sus contratos de protección y sus trabajadores pasivos que viven bajo la velada amenaza de que se cierren las fuentes de trabajo cuando la relación costo-beneficio no le convenga a las empresas. El corporativismo se resiste a la modernización, se basa en una relación paternalista que se inicia desde la cúspide gubernamental, la cadena que va del señor presidente al partido, a los líderes y que continúa con la simbiótica alianza de estos con sus bases, igualmente paternalistas. El sector público y las paraestatales generaron una ideología directoral sustentada en el nacionalismo, en el corporativismo estatista y en un sindicalismo patrimonialista, regido por el parentesco, el compadrazgo, el clientelismo, la fidelidad política al líder y el partido oficial. En la composición de los grupos empresariales predominantes del país, en el centro se coloca a Carlos Slim,
y a la derecha el Grupo Monterrey y el Grupo Bimbo. En la actual relación entre los empresarios, los sindicatos y el Estado y la correlación de fuerzas al interior de la misma, la hegemonía política, nacida más que del poder económico, de la identificación con el actual gobierno, pertenece a los empresarios neoliberales de la derecha. Dentro de ellos, la decadencia del Grupo Monterrey, que sigue perdiendo empresas y vendiéndolas a consorcios multinacionales, permite que el Grupo Bimbo, cuyo líder moral sigue siendo Lorenzo, se convierta en el sector más importante de un corporativismo privatista, empresarial y francamente de derecha. La llegada al poder de la derecha empresarial ha puesto al descubierto sus tentaciones corporativas e incluso antiliberales. Después de 2 gobiernos de derecha en la corta vida de la alternancia, el panorama del corporativismo y sus críticos cambia. Parecería que más que un régimen de cuño priista, estamos ante un componente del Estado mexicano que cada partido irremediablemente asume, dándole una impronta partidaria más que combatirlo frontalmente. Ya sea de centro, de izquierda o de derecha, popular, empresarial o estatista, el corporativismo perdura porque los actores sociales que lo apuntalan subsisten. Los empresarios del CCE y el Grupo Monterrey, que un día se lanzaron contra el corporativismo estatista, criticaban entre otras cosas el endeudamiento público de los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, a todas luces censurables, pero no hablaban de sus endeudamientos exorbitantes durante el boom del petróleo o en el gobierno a modo de Vicente Fox. En suma, los 2 corporativismos, el estatista y el privatista, son igualmente reprobables, y el anticorporativismo de antaño por parte de los empresarios neoliberales también resulta ser bastante cuestionable.